Buenas noches, buenas noches. Feliz de estar por aquí, en este espacio en donde vamos a hablar un poquito, vamos a compartir, vamos a dialogar, a aprender de un tema muy importante llamado adaptógenos. Es un tema que curiosamente, a pesar de haber muchísima información, muchísima literatura al respecto, aún hay mucho desconocimiento relacionado con este tema. Entonces vamos a aprovechar para compartir espacio, para compartir este medio educativo, para hablar con una de las personas, diría yo que más conocedoras del tema, expertas en este tema. Así que prepárense que vamos a tener un espacio muy agradable. A mirar si por aquí ya está conectada nuestra colega Ani. Vamos a esperar a que se una. Ya por aquí la veo conectada. Ya por acá estoy viendo a Ani. Bueno, esperemos a que se conecte Ani, que va a ser nuestra invitada de honor, la persona experta en este tema. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Recientemente llegando del gimnasio, aclimatándome un poco y pues bueno, con muchos deseos de compartir este espacio contigo para que hablemos de ese tema tan espectacular que son los adaptógenos. Quisiera darte inicialmente las gracias por permitir pues llevar este medio educativo, ¿cierto? Porque más allá de todo es un medio en donde buscamos educar a las personas, transmitirles conocimiento que lo puedan pues aplicar en sus vidas en pro de mejorar pues su bienestar. Entonces, gracias a ti pues se lleva este espacio que eres pues la persona que nos va como a hablar y guiar un poco en ese mundo de los adaptógenos, que es como el tema principal de este live. Claro que sí, Manuel. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo apenas terminando consultas, aquí andaba contestando pacientes, pero muy feliz de poderme conectar un ratito para platicar los temas que les inquietan y sobre todo pues para que podamos entre todos aprender un poquito más de cómo trabajar con los adaptógenos de una manera sencilla, una manera simple. Y bueno, pues yo estoy a la orden. Si quieres, da tú la pauta para que podamos empezar con el tema, las inquietudes que tenga tu gente también, que creo que a mi comunidad siempre le es bueno también reforzar y recordar todo el tema de adaptógenos, aunque se los estoy subiendo muy constantemente. Pues bueno, para todos es importante seguir aprendiendo, ¿no? Claro que sí, Ani. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ti de manera resumida. ¿Quién es Ani? ¿Qué estudios realizó? ¿Qué especialización? ¿A qué se dedica actualmente? Para las personas que no te conocen. Claro que sí, Manuel. Bueno, pues Ani es una persona que está 100% comprometida con la salud y el bienestar de todas las personas que están a mi alrededor, las personas que se acercan a mí. Yo soy nutrióloga funcional, soy especialista obviamente en el uso de adaptógenos por medio de la fitoterapia sistémica, trabajo mucho con el cerebro, la química del cerebro, me encanta la parte de bioquímica, entender cómo funciona, cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo cambia la expresión de nuestros genes de acuerdo a nuestros hábitos. Trabajo mucho con la gimnasia cerebral también con mis pacientes, tengo maestría en atención plena. Eso me ha ayudado mucho también a poder entender más a mis pacientes y poder acompañarlos de una manera más integral. Creo firmemente que, pues bueno, somos seres integrales y contamos con tres dimensiones muy importantes, que es el espíritu, la mente y el cuerpo. Y al final me enfoco mucho en base a mis programas integrales que trabajo con cada uno de mis pacientes, pues trabajar estas tres dimensiones de una manera profunda para que podamos identificar y saber qué es lo que estamos teniendo en desequilibrio, ¿no? Prácticamente la enfermedad
aparece cuando hay un desorden en el cuerpo. Entonces una de mis metas más grandes es que todos los que todo el tiempo me escuchan y todo lo que comparto es prácticamente para retomar ese orden y volver a lo básico, a lo simple, a lo sencillo, a lo interesante de esta maravillosa vida que, bueno, sin salud, pues prácticamente no tenemos nada. En resumen, eso hago. Trabajo mucho también con la parte de kinesiología que me encanta, mucho las conexiones de todo el cuerpo, puntos importantes del cuerpo de energía y bueno, muchas cosas que me apasionan. Espectacular todo lo que realizas de verdad y un amplio conocimiento y veo que te dedicas a muchas cosas de manera integrativa, que es lo más importante, ¿cierto? Porque cuando nosotros abordamos la salud siempre tenemos que abordarla desde un punto integrativo. Cuando vas a corregir pues algunos hábitos de las personas tienes que mirar desde diferentes enfoques, no solo desde la alimentación, sino desde el sueño, si está haciendo ejercicio, cómo se está nutriendo, ¿cierto? Entonces es muy interesante que tengas todo ese conocimiento y que lo logres alinear porque eso es lo más importante. Para empezar, Ani, a mí me gustaría que nosotros definiéramos qué son adaptógenos y cuáles son sus diferencias con respecto a los medicamentos convencionales, porque es muy común de que las personas hablen de adaptógenos como si fuera una medicina que puedan adquirir en una farmacia, como un ibuprofeno, como un paracetamol. Sabemos de que hoy en día hay muchísima información al respecto, pero tengo que contarte que por lo menos en Colombia hay mucho desconocimiento de este tema. Se suele hablar muy poco y llevamos años trabajando con adaptógenos, inclusive las culturas prehispanas utilizaban todo el tema de los adaptógenos en sus rituales, en sus medicinas ancestrales, entonces no es un tema nuevo. Sí, definitivamente es un tema que lleva miles de años en nuestro planeta y básicamente los adaptógenos los podemos identificar como plantas o a veces hongos. En ocasiones también son hongos que ayudan a proteger, a adaptar, como su nombre lo dice, a resistir al cuerpo de un ser humano. Al final yo los determino o los catalogo como alimento para la célula porque los principios activos que tienen, a pesar de que no están catalogados como medicamentos, funcionan de una manera importante a nivel de nuestras células. La diferencia entre un adaptógeno y un medicamento, bueno, son varias las diferencias porque en particulares el adaptógeno no presenta un efecto secundario. El adaptógeno no modifica un nivel en tu cuerpo, sino que ayuda a mantener ese equilibrio y adaptar esa estabilidad que el cuerpo de cada uno de nosotros necesita cuando hay un desorden. Ejemplo, un adaptógeno que está enfocado a la salud de nuestra insulina, por ejemplo, del manejo de la insulina a cada uno de nosotros, como es el maitake, es un adaptógeno que no sube o baja un nivel de glucosa en sangre. Si un paciente tiene niveles altos, no es que el maitake le baje el nivel, sino que lo modula, ayuda al cuerpo a mantener esa resistencia, ese equilibrio para modular las glucosas en sangre, por decirte algún adaptógeno, o un cardomariano que está enfocado en la salud del hígado, no es que impacte en alguna de las funciones en cuestión del hígado, pero ayuda a mantener ese equilibrio y ese refuerzo para que nuestros órganos puedan funcionar de manera adecuada. Entonces, podemos catalogarlos o podemos definirlos como parte de pues le podemos llamar una medicina natural o le podemos llamar un refuerzo, una herramienta que tenemos los seres humanos de manera natural muy noble, que hace que nuestro cuerpo se vuelva mucho más resistente a todo el estrés, Manuel, que tenemos en todo el entorno, ¿no? Al final nosotros en este mundo, pues es muy lindo, pero vivimos en mucho estrés. Entonces, ese estrés que se maneja en todos los tipos, tanto emocional como físico, como químico, pues estamos expuestos a muchas cosas, hace que el cuerpo se deteriore. Entonces, el adaptógeno entra a hacer un trabajo de equilibrio. Entonces, más o menos por ahí podemos identificar y una de sus características principales es que no causa un efecto secundario, no tiene adicciones, no sé, es como un medicamento que te dan, tú tienes que tener mucho cuidado porque al final hay un efecto secundario siempre que va a venir atrás de un medicamento alópata. En este caso el adaptógeno no es así, no trabaja de esa manera, sino trabaja más en el equilibrio del cuerpo en general. Una de las características más importantes de los adaptógenos y que precisamente ha permitido que ganen tanta importancia
en la salud de las personas es precisamente generar esa capacidad o esa resiliencia para adaptarse una persona a situaciones estresantes, ¿cierto? Sabemos de que el estrés, pues que puede ser fisiológico, que puede ser psicológico, es un enemigo silencioso que desencadena múltiples alteraciones desde intestinales, metabólicas, hormonales, neuronales. Pero yo tengo aquí una pregunta y es, ¿también conocemos en la actualidad otras sustancias químicas que tienen efecto activos como los nootrópicos? ¿También entrarían a considerarse los nootrópicos como adaptógenos o estamos hablando de una división diferente o de una sustancia diferente? Yo los catalogaría diferente, porque al final hay suplementación o hay sustancias que tú metes al cuerpo que sí te dan algo. O sea, ejemplo, un multivitamínico, una vitamina, un complejo B, una vitamina D, estás tú metiendo una sustancia al cuerpo y eso hace que tú tengas más complejo B o más vitamina D o más de algo en el cuerpo, y en este lado, en esta parte del adaptógeno no te da no tiene esa función de aportarte como tal un exceso o un gramaje de ciertas vitaminas, minerales. Entonces hay que catalogarlos diferente, porque también ahí, por ejemplo, con los nootrópicos, tú tienes que tener cierto cuidado, porque al final no tienes que tener esa sobreestimulación también en el cuerpo de un ser humano, ¿no? Lo mismo pasa con los hongos, por ejemplo, alucinógenos también, que están como muy de moda, no se catalogan como adaptógenos porque ya cambian la química del cerebro. Un nootrópico, un hongo alucinógeno, un producto que sea natural, pero que cambie la química dentro de tu cuerpo, ya no se cataloga como adaptógeno. El adaptógeno tiene la facultad de no cambiar o de no tener ese impacto en la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces, no sé si contesto la pregunta y si más o menos te referías a ese tipo de nootrópicos, pero sí es importante como definirlos y separarlos. Por ejemplo, yo no puedo tener en mi consulta a un paciente que tome a lo mejor cierto tipo de vitaminas por tiempo prolongado, porque va a llegar un momento en el que el cuerpo ya tiene su dosis, me explico, ya no necesita más. Y en cambio el adaptógeno tú puedes tomar toda una vida entera tus adaptógenos, estar rotándolos y no vas a tener un exceso de rodiola, por ejemplo, no vas a tener un exceso de ashwagandha en el cuerpo, no vas a tener un exceso de reishi, sino que el cuerpo va agarrando los principios activos, a pesar de que su bioquímica, la química del adaptógeno tiene muchas vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene betacarotenos, tiene muchos nutrientes para tu célula, no tiene un impacto en como en una sobredosis. Es como si tú te comieras tu alimento, el alimento que comemos todos los días, pues tiene cierta bioquímica, cierta química que hace que nuestro cuerpo se nutra. De igual manera, el adaptógeno tiene esa facultad de nutrir tus células, sobre todo a nivel de la energía más importante, que es la energía mitocondrial, que hace que nuestras células funcionen por medio de ese alimento. Entonces, a ver si respondí, si cualquier duda, No, avísame. no, perfecto. Creo que a mí me quedó claro y pues yo espero que a todos les haya quedado también claro. Vivimos actualmente en un mundo estresor, en un mundo ansiogénico. El consumo de ultraprocesados genera todo este tipo de reacciones fisiológicas, metabólicas, el uso desmesurado de la tecnología, al estar totalmente expuestos a pantallas artificiales con luz artificial, generan todo este tipo de trastornos que inicialmente son psicológicos, pero que después tienen un trasfondo fisiológico, ¿cierto? Ahí cómo entran los adaptógenos a regular esa respuesta estresora o ese efecto ansiogénico con el que constantemente viven las personas en la actualidad. Sí, es que cuando nosotros entendemos un trastorno que va enfocado mucho a ese estrés, a esa ansiedad, a ese momento en el que la química de nuestro cerebro cambia, cuando nosotros entendemos eso, podemos comprender que dentro de nosotros hay un montón pues ahora sí que de rutas metabólicas, de rutas hormonales que el cuerpo tiene para que nosotros podamos funcionar y resistir. Cuando nosotros tenemos esa capacidad como sobrepasada, o sea, cuando pasamos ese límite en el que el cuerpo tiene y retoma el equilibrio de manera natural, nosotros tenemos cierta capacidad para responder al estrés, tenemos cierta capacidad para responder a agentes agresores como virus, bacterias, porque al final nuestro sistema inmunológico está fuerte, tenemos cierta capacidad de responder a cambios hormonales al final también.
pero hay un límite, Manuel. Entonces, cuando el cuerpo y la máquina de nuestro maravilloso cuerpo está duro y dale todo el tiempo y entonces el estrés se vuelve crónico, empiezan a fallar muchas de las funciones de nuestro cuerpo, muchas funciones hormonales, el cortisol se dispara, empieza la melatonina no se produce, la serotonina ya la tenemos por ningún lado, empieza también mucho la parte de la insulina, empieza a tener este desorden. Y ahí es cuando entonces nosotros podemos entender que el cuerpo llega a un límite en el que su función celular se va apagando, se va deteriorando. Entonces, cuando entra el adaptógeno al cuerpo, el adaptógeno lo que hace es lograr por medio de esos nutrientes que él tiene o de esas facultades, esas propiedades que tiene la planta o el hongo o la raíz o la hoja, depende de lo que utilicemos del adaptógeno, entra a ser como fuerza en la función celular. Y si nosotros entendemos que tienen un impacto también al final en nuestra química cerebral, en nuestros neurotransmisores, pues tenemos esa capacidad de resistir. Ahora, esta pregunta es muy importante y a mí siempre me gusta dejarlo muy claro. El adaptógeno no es como mágico, ¿sale? O sea, no porque entre al cuerpo y tenga un montón de nutrientes y nos haga como fuertes ante todos los agentes agresores del medio ambiente, no tenemos nosotros la responsabilidad, Manuel, de aprender también a frenar. Me explico, o sea, si estamos viendo que vivimos en constantes estrés por ciertas situaciones, pues hay que aprender a controlar la mente, hay que aprender a tener momentos de calma, hay que cambiar la alimentación. Es importante eso, porque si no también se manifiestan este tipo de plantas tan maravillosas, pues como algo mágico y no va por ahí. Hay que cambiar, hay que integrar un conjunto de hábitos saludables para que esto que está pasando o que esto que estemos viviendo, que hizo que se nos desequilibrara nuestro organismo, al momento de entrar el adaptógeno, pues tome fuerza, ¿no? Entonces, esto es bien interesante y bien importante porque el adaptógeno funciona de una manera increíble. Nosotros en Adaptogil y con el doctor Alberto y el equipo de trabajo que manejamos todo el tiempo adaptógenos para sanar, nosotros manejamos las plantas realmente en nuestra consulta para lograr revertir enfermedades, ¿no? Entonces, ahí podemos entender como si entran a hacer un papel súper importante en el programa de una persona que está tratando de salir de recuperar la salud o de revertir alguna enfermedad, entran en un papel importantísimo, pero siempre acompañado de un conjunto de hábitos que van haciendo que el cuerpo retome el orden. Entonces, si tú empiezas a tener ese constante estrés y la máquina de nuestro cuerpo se bloquea y empiezan, por ejemplo, problemas hormonales o problemas de ansiedad, bueno, van a entrar ciertos adaptógenos a impactar de acuerdo a cada desequilibrio de cada persona, pero siempre entendiéndolos como esa herramienta. ¿Sale? A mí me gusta mucho manejarlos así porque es la manera más natural y más real de entenderlos. Es una herramienta que tenemos nosotros para sobrellevar ese estrés. Sin embargo, hay cosas que tienes que cambiar en el entorno. Recuerden que la enfermedad al final y la expresión de nuestros genes cambia por el entorno en el que vivimos, ¿no? O sea, pocas enfermedades vienen a ser ya en este momento genéticas, hay muy puntuales y cambian por el entorno. Entonces, el adaptógeno entra a hacer esa resistencia en ese entorno inadecuado, siempre y cuando también nosotros pues pongamos de nuestra parte. Tú acabas de nombrar algo que para mí es fundamental y es que tú tienes que estar preparado para que un compuesto, para que un hábito tenga un impacto positivo en tu vida. Es muy común que acudan a nosotros, pues las personas pidiendo que se les corrija el hábito de la alimentación, pero finalmente terminas tú corrigiéndole no solo el hábito de la alimentación, terminas corrigiéndole la higiene de sueño, corrigiéndole su hidratación, enseñándole a hacer ejercicio, enseñándole a mantener su cerebro activo, ¿cierto? Y esto es muy importante porque por lo menos cuando nosotros hablamos del sueño, el sueño inclusive es adaptogénico, ¿cierto? Tienes que estar preparado para que por lo menos compuestos como los adaptógenos pues tengan un impacto positivo, ¿cierto? Tú hablas de la serotonina, de la melatonina, que son neurotransmisores o hormonas muy importantes en toda la higiene de sueño, en todos los ciclos del sueño. A mí me gustaría saber cómo es que esos adaptógenos regulan el sueño, cómo intervienen en este importante hábito de vida. Claro que prácticamente son por sus principios activos.
en este punto de insomnio, de falta de conciliar ese sueño, entra obviamente primero la parte del hábito, el cómo tienes que ir formando también tus hábitos desde la parte de la exposición al sol, evitar la luz artificial, porque eso hace que la serotonina tenga su ruta adecuada y que la melatonina entonces pueda tener su función en la noche, ¿no? Nosotros entendemos y hay que aprenderlo así, la melatonina no es una hormona que se dé nada más por arte de magia, sino que tiene una ruta en todo el día y se tiene que procesar. O sea, todos nuestros procesos químicos por dentro tienen una ruta. El adaptógeno, por sus principios activos, ejemplo, una rodiola, una leucea, tiene principios activos que ayudan a que nosotros podamos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque regula nuestras hormonas, porque tiene más impacto también en la parte de nuestros neurotransmisores, tienen impacto en esas rutas de la serotonina, de la melatonina, pero por la parte de sus principios activos. Cada adaptógeno tiene propiedades específicas. Por eso es tan importante también a veces la sinergia en un adaptógeno. O sea, hay estudios científicos, tú por ahí me platicabas cuando estábamos en el chat, que querías saber un poquito el adaptógeno, cómo funcionaba también en el ADN de una persona. Entonces voy a entender, te voy a explicar un poco para poder entender por qué funcionan, por ejemplo, en el sueño, ¿no? Entonces, hay un estudio muy importante, hay muchos estudios, pero hay uno muy importante en donde se llevó a cabo una investigación de cómo la sinergia entre las plantas va haciendo el equilibrio en nuestro triángulo de la salud, que es al final el impacto que tienen en la energía de nuestra célula, en la inteligencia biológica que cada uno de nosotros los seres humanos manejamos día con día y en la organización, que es la manera en la que nuestros órganos y nuestras funciones orgánicas en general de nuestros sistemas se llevan a cabo día con día. Entonces, cuando nosotros entendemos esa sinergia, entendemos entonces que cada compuesto activo de los adaptógenos va logrando ese equilibrio y entonces la manera en la que tú puedes darte cuenta que está regulando algo que tú tienes deteriorado es porque hace el equilibrio entre la energía, la inteligencia biológica y la organización en nuestro cuerpo. Entonces, la respuesta creo que puede ser simplemente que el adaptógeno funciona en el sueño, en esto específico que me preguntas. ¿Por qué? Porque sus principios activos hacen que nuestros neurotransmisores tengan una mejor respuesta y por lo tanto nuestra función celular, nuestra energía celular mitocondrial también tenga una mejor función y así, pues obviamente la química y todo lo que tiene que ver y que implica con la función de nuestros órganos y sistemas se module y funcione mejor. Tú acabas de nombrar de la sinergia entre los adaptógenos y esta pues es una característica también con respecto a los medicamentos convencionales porque entre tú más medicamentos pues administres a una persona, mayor es un efecto competitivo entre ellos, inclusive se reduce muchas veces el efecto activo de los medicamentos, ¿cierto? Por temas de metabolismo hepático, metabolismo de primer paso, etcétera. Hace poco leí un artículo porque me gusta muchísimo este tema y más saber de que existen sustancias químicas naturales que tienen la capacidad de modificar diferentes reacciones en nuestro cuerpo. Hay un artículo muy interesante que yo creo que tú que estás en este campo lo conoces, que es el American Gut Project, en donde finalmente concluyen de que cuando tú mezclas casi 30 plantas adaptogénicas, estás amplificando los beneficios de estas. Entonces, yo quisiera preguntarte a ti, ¿se pueden utilizar tantos tipos de adaptógenos a la vez sin ningún efecto colateral? Qué buena pregunta y excelente el artículo. Sí, nosotros de hecho en Aptogil, que están en Colombia las fórmulas, allá con Diandra tienen las fórmulas ustedes en Colombia. Y bueno, aprovecho para decir que estaré en Colombia el 2 y el 10 de marzo, si Dios quiere, por allá nos vemos. Pero bueno, hablando de esta sinergia, nosotros logramos hacer fórmulas de adaptógenos. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios, Manuel, y uno de esos es este que estás mencionando tú. ¿Cómo cambia la expresión de los genes? Se hizo un estudio a nivel genético y se demostró cómo cambiaba la expresión de los genes de acuerdo a más cantidad de principios activos que metieras de las plantas. Entonces, eso es respuesta a lo que estás diciéndome tú. La sinergia que tú puedes hacer en muchos tipos de plantas va a lograr que los genes se expresen de una manera mucho más positiva. Recordemos que cada adaptógeno puede impactar en un montón de funciones en nuestro cuerpo. Entonces, es como meter una ensalada. Si tú metes una ensalada solo con una lechuga,
pues te va a dar el beneficio de la lechuga, pero si le pones todos los otros tipos de alimentos a una ensalada, pues la vas a complementar y la vas a enriquecer. Eso es la diferencia entre un químico y con lo que decías ahorita. Si yo meto químico tras químico tras químico, el cuerpo pues no va a responder positivamente. ¿Por qué? Porque es una agresión al cuerpo, Manuel. Es algo que el cuerpo no tolera porque es una cuestión agresiva. Los medicamentos o la química de los medicamentos, todos tienen un efecto secundario de una u otra manera. Y más si se toman en un tiempo prolongado. Eso, aunque no nos guste, pues tenemos que saber lo que es así. Todo mundo que esté tomando medicamento alópata tiene que revisar los efectos secundarios y también el tiempo en el que te lo tomes. La diferencia del adaptógeno es que no hay químico. Me explico, químico me refiero a tóxico, o sea, la toxicidad que puede haber, para que no se confunda, porque una cosa es la toxicidad, otra cosa es la bioquímica, que es los principios activos. Entonces, en el adaptógeno no hay una toxicidad, Manuel, y al no haber una toxicidad, tú puedes aprovechar todos los principios activos de diferentes plantas y entonces hacer esa sinergia. Ese estudio está bien interesante y está muy marcado cómo la expresión de los genes aumentaba para bien cuando mezclabas, mientras más plantas mezcles, mejor. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de poder hacer fórmulas adaptogénicas con fórmulas magistrales que realmente impactaran en ciertos puntos, equilibrando el sistema, ¿no? Entonces tenemos diferentes fórmulas que hacen ese impacto. Y la mejor manera de utilizar los adaptógenos es así. Antes, cuando nosotros no teníamos las fórmulas, manejábamos pues todos los adaptógenos individuales. Entonces, al final eran a veces hasta 10, 15 botes de adaptógenos por paciente y decías, Dios mío, o sea, hasta nos daba angustia porque era un montón de botes. Ahora ya manejamos las fórmulas y 2 o 3 individuales, que eso ayuda mucho también, aparte a poder tener el beneficio y poder tener menos carga de estar tomando también la cápsula. Sabemos claramente, como tú bien dices, el efecto secundario, el efecto rebote que tienen los medicamentos y que pues se utilizan en nuestros días solo para controlar la sintomatología de diferentes enfermedades. Inclusive muchos de ellos pues no dejan de que avance la enfermedad, pero no la erradican como tal y solo generan pues una dependencia que a largo plazo pues se va a generar es una tolerancia farmacológica. Yo tengo una pregunta que es muy común y es, ¿tú puedes llegar a eliminar una enfermedad solo con el consumo de adaptógenos, obviamente mezclándolos en un conjunto de hábitos saludables, pueden llegar a tener ese impacto de ayudarle a una persona, por lo menos si está en una etapa de resistencia a la insulina, a revertirla o si tiene problemas de hipertensión, porque modulan un montón de funciones que podrían impactar hasta tal punto que para mí siento que sí podrían revertirlas, pero sí me gustaría preguntarte a ti que tienes la experiencia, que los utilizas a diario, ¿cuál es tu opinión o qué es lo que tú has visto con tus pacientes? Definitivamente sí, con la responsabilidad que conlleva el responder esto, porque veo pacientes todos los días y un montón de pacientes, a veces son ya sumados, llevamos muchísimos pacientes en estos últimos años, miles de pacientes, muchísima remisión de enfermedades. Hay testimonios en mi Instagram que pueden ver, Manuel, todo el tiempo. Son testimonios bastante impresionantes. Remisión de lupus, remisión de artritis, remisión en tumores. Tengo pacientes oncológicos en remisión. Remisión de resistencia a la insulina es facilísimo con los hábitos y los adaptógenos. Remisión de tiroides, Hashimoto, ¿qué otra enfermedad hemos podido trabajar con los pacientes? Bueno, la que fibromialgia, osteoporosis. Acabo de tener esta semana, bendito sea Dios, una paciente que ya pasó y libró una osteoporosis, ya está en un grado arriba en su estándar del hueso. ¿Qué más? Bueno, prácticamente esto te lo puedo decir porque lo vivo. No se los estoy diciendo pues porque sí nada más, ni de dientes para afuera, sino porque sí lo vivo todos los días con los pacientes, todos los días tenemos testimonios también de problemas hormonales resueltos. También te puedo decir que hay muchos que todavía al final no han llegado a esa remisión y algunos otros que al final no lo logran. ¿Por qué? En mi experiencia, pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, es muy difícil pues el estado de un paciente oncológico cuando llegan muy desgastados, demasiado desgastados, que a veces no pueden ni tomarse las cápsulas. Pues obviamente en ese tipo de casos nos cuesta mucho trabajo ayudar,
Sin embargo, el doctor Alberto tiene también muchísimos testimonios de cáncer en pacientes desahuciados, amputaciones, han logrado evitar amputaciones, todo lo que tú me puedas preguntar en cuestión de enfermedades que nosotros hemos tratado, en la mayoría de los casos hay remisión. ¿Pero qué es la remisión para nosotros? Al final, para nosotros la remisión es retomar ese equilibrio, Manuel. Entonces, si un paciente llega conmigo, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, empieza a cambiar los hábitos, mete su conjunto de adaptógenos que son los que van a hacer y va a ser la herramienta que los va a ayudar a equilibrar, mantienen las glucosas estables por tiempo prolongado, pero porque cambian los hábitos, Manuel, porque cambian de la manera en la que viven, porque cambian el entorno. Si yo le dijera a mis pacientes que están en remisión en este momento, haz lo que quieras ya, tú ya entraste en remisión, vive la vida loca, vuelve a los hábitos de antes, regresa a tomar alcohol, fuma, come lo que quiera, no te preocupes, tú vive esta vida, ¿qué pasaría? Ese paciente seguramente vuelve a retomar la enfermedad. Entonces, para nosotros una remisión constante o una estabilidad en la salud es mantener ese conjunto de hábitos. Muchísimos pacientes que tienen muchos testimonios y vamos a estar subiendo más. Esta semana tuve un montón de bendiciones que recibí de testimonios y bueno, eso se los puedo decir porque lo vivo. Y si hay alguno de mis pacientes por aquí que esté conectado y que quiera decir sus testimonios, bueno, te lo van a hacer saber ellos, ¿no? Al final, esto funciona cuando se retoma el equilibrio y cuando se pone mucho de la parte de ambos lados, ¿no? El paciente tiene que retomar el orden y nosotros tenemos que tener siempre la apertura y la capacidad de estarlos acompañando. Entonces, te puedo decir que todo mundo funciona para bien. Ahora, tengo muchísimos pacientes, muchos oncológicos, que pasan sus protocolos porque no está peleada una cosa con la otra. Tenemos muchos pacientes, sobre todo en el lado de la oncología, que manejan sus protocolos combinados con sus quimioterapias y sus adaptógenos y los programas integrales. Y están muy bien, haz de cuenta que a ellos no les ponen quimios, las radios no les hacen el mayor daño. Entonces también eso es una bendición, ¿no? Al final también tener la seguridad y la certeza de resistir a sus protocolos, pues es una bendición. Entonces, prácticamente eso ayuda a tener esperanza, que a todos los que nos están escuchando, sus familiares, nunca se den por vencidos. Hay un montón de cosas que hacer y no es magia. Se los prometo que no es magia, es un trabajo arduo de compromiso del paciente con nosotros, de estar haciendo sus protocolos, limpiar su colon, mantener una microbiota estable, cambiar mucho la parte de su mente, conectar mucho con su espiritualidad. Es importante tener esa conexión también, esa paz en el corazón, que también trabajamos en los programas, en este caso en mi programa integral. Y bueno, me emociona platicártelo y quiero decirte más y más cosas, pero es verdad, o sea, lo que quiero es que de veras sientan que hay muchas cosas que hacer y que no se den por vencidos y que no lleguen al final, Manuel. Eso sí se los pido. ¿Por qué? Porque a veces llegan muy desgastados y luego es difícil para todos y nos cuesta más trabajo, ¿no? Y son más adaptógenos y es más dosis porque a más, mientras más esté el cuerpo deteriorado y más esté la enfermedad avanzada, tienes que meter más dosis de adaptógenos. Entonces, el gramaje tiene que subir. A menos agresión en el cuerpo, menos dosis. Entonces, prácticamente Y que de eso manera es. Pero sí natural, hay mucha de remisión. manera natural tiende a administrarse pues concentraciones un poco altas con respecto a medicamentos donde se habla de concentraciones inclusive de picogramos. Yo he visto que en los adaptógenos se manejan concentraciones un poco más altas, de miligramos inclusive se habla de gramos. Entonces, como tú bien dices, obviamente subir un poco más la dosis pues Porque al tampoco es como lo... final son plantas, Manuel. Perdón que te interrumpa, pero al final son plantas. Entonces, los gramajes tienen que ser altos. Eso también es importante. Mucha gente puede conocer los adaptógenos y puede tomar adaptógenos de manera preventiva, pero para sanar con adaptógenos tienes que saber qué gramajes meter en el cuerpo. ¿Me explico? Y la gente tiene que saberlo. Nosotros se los hacemos ver de esta manera, explicándoles obviamente el por qué y el para qué. Pero bueno, es interesantísimo. Las dos pláticas que vamos a dar en Colombia, una la va a dar el doctor Alberto y una la voy a dar yo, y va a estar muy interesante. Vamos a hablar mucho de todo esto, bien a fondo, para que la gente pueda entender cómo funciona el adaptógeno. Nuestra meta es, en verdad, de verdad, que la gente prevenga.
eso es lo primero que tenemos que hacer, porque para prevención el adaptógeno es muy fácil tomarlo. Entonces, una vez que ya nosotros entendemos el cambio de hábitos y prevenir con, pues, con esta herramienta tan buena y que en conjunto con un montón de herramientas que tenemos espectaculares como el ayuno, la alimentación, la exposición al sol, el grounding, todo eso, bueno, que tengamos una mejor calidad de vida todos. Y si ya están enfermos, pues entonces que tengan la certeza y la seguridad de que pueden retomar el orden. Nos llegan pacientes muy, muy enfermos que lo logran. Y la verdad es que mientras haya esperanza y quieran hacer las cosas, seguro que se va a lograr. Tú acabas de hablar de ayuno intermitente, ¿cierto? Que es un tema que está muy de moda en este mundo, deficiente en términos nutritivos, pero muy eficiente en términos energéticos, ¿cierto? Ese Exacto. consumo ultraprocesado nos mantiene nuestras reservas energéticas al tope y pues ello conlleva un montón de alteraciones mitocondriales, almacenamiento pues de la energía, empiezan a dar un montón de alteraciones. Hablando principalmente en términos de ayuno, ¿cómo potencian los adaptógenos la práctica del ayuno intermitente? ¿Cómo amplifican los beneficios del ayuno intermitente? Yo creo que entendiendo su regeneración, si el adaptógeno está involucrado en esa regeneración celular que estamos hablando, y si todos conocemos que el ayuno es la principal herramienta regeneradora del organismo, entonces podemos comprender que al juntarlos, o sea, al estar haciendo ayunos regeneradores más metiendo plantas que funcionan a nivel mitocondrial, pues potenciamos esa regeneración. Entonces, pacientes que practican ayuno y combinan con esta herramienta de adaptógenos tienen aún resultados mucho más poderosos porque dejan al cuerpo hacer su trabajo, su reciclaje, su chamba de poder volver a funcionar correctamente y el adaptógeno entra a hacer ese refuerzo pues de reciclaje y de energía en cuestión de función celular, ¿no? Entonces prácticamente refuerza el ayuno por esta capacidad que ellos tienen de regeneración también a nivel celular. El adaptógeno funciona de esa manera y lo vemos nosotros con los pacientes y con nosotros mismos. O sea, yo he revertido también muchos diagnósticos que me han dicho en toda mi vida con estos cambios de hábitos y tomando adaptógenos desde hace muchos años. Entonces, también esa es otra cosa. A veces los satanizan mucho y hay gente que dice, ay, no puedes tomártelos por tanto tiempo o no puedes tomarte tantos gramajes. Nosotros que sí los consumimos, o sea, mi familia, yo consumo mucho adaptógeno en dosis altas y no porque tenga, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad, pero también por la responsabilidad que tengo también de entender cómo funciona, ¿no? En el cuerpo por mis pacientes. Entonces, yo soy una de las personas, yo en lo particular, un testimonio de poderte decir que tomo gramajes altos de adaptógenos por muchos años sin pararlos y pues mis estudios están cada vez al final, cada vez mejor, ¿no? El hígado, el riñón funcionan a la perfección. El adaptógeno funciona mucho en el hígado y en el riñón. Pacientes que tenemos con hepatitis autoinmune en remisión. Pacientes que tenemos con esteatosis hepática, obviamente, que es muy simple también con los hábitos. La verdad es que es muy simple con el cambio de hábitos hacer el equilibrio. Y yo creo que tú, mira, yo aquí ando hablándote tantas cosas que ya nomás te veo la cara y me dices, ya lo No, sé, ya lo sé, ya me lo sé. Y yo creo que tú también lo vives, pero bueno, me toca hablar a mí, yo soy la invitada. Entonces me toca expresar así mi emoción. de verdad que todo lo que cuentas es muy valioso porque tú lo cuentas desde la experiencia. Y realmente eso es lo más valioso que tú puedas decir y dar esos testimonios que finalmente es como lo que más impulsan a las personas en realmente creer, en generar conciencia, porque pues nosotros que estamos en este mundo de la alimentación, de los buenos hábitos, por lo menos a mí me pasa mucho que termino siempre dándoles mucha educación en términos de conciencia, de que las personas necesitan cambiar su chip hacia por qué es importante cambiar la alimentación, más allá de tú darles un plan de alimentación en donde les incluyas nootrópicos, adaptógenos, es decirles, oye, es que tú tienes que cuidar tu alimentación por esto, por esto, por esto, y tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar cómo está estructurada tu memoria, porque así es que se construyen los hábitos, cambias la memoria, la codificación o la relación que tienes, cambia tu pensamiento porque la vibración de la memoria es la que hace el pensamiento y finalmente un cúmulo de pensamientos generan una
conciencia, la que te permite decir si algo está bien o mal. Entonces terminas cambiándole la forma de pensar a las personas, ¿cierto? La memoria, la asociación que tienen. Entonces, es muy interesante todo esto que tú me cuentas. Hace alrededor de 3, 4 meses atrás leía un artículo muy interesante con respecto al ayuno y el uso de adaptógenos, enfocado principalmente en la autofagia, que es lo que más buscan las personas cuando realizan ayuno, ¿cierto? Que es precisamente como el poder más grande que tiene el ayuno, que es activar la autofagia, que nos va a traer miles de beneficios de reparación, de regeneración celular, de eliminar escombros, que yo siempre lo digo que es como cuando tú tienes en tu casa un montón de escombros y no eres capaz de eliminarlos y te paras en ellos y te tropiezas, pero llega la autofagia y te ayuda a repararlo, ¿cierto? A organizar nuevamente la casa. Entonces yo leía que principalmente, por ejemplo, el reichi y la maca ayudan a que la autofagia llegue más rápido cuando estás realizando ayuno. Y esto a mí me voló la cabeza porque precisamente sabemos de que tienes que adaptarte muy bien a un ayuno y tienes que hacer ayunos prolongados cuando quieres activar la autofagia. Pero llegan los adaptógenos a decirte que puedes tener como un boost que te va a permitir a ti llegar a la autofagia más rápido. Entonces, a mí esto me vuela la cabeza, la verdad, y me parece una locura porque aparte de todos los beneficios que tienen in situ los adaptógenos, porque claramente yo soy químico de profesión y pues tengo estudios de posgrado en el área de la bioquímica y la biomedicina, entonces como químico de profesión conozco muy bien la estructura química de los adaptógenos, polifenoles, terpenos, isoflavonas, eh, todo me lo conozco al derecho al revés, sé claramente los grupos hidroxilo, cómo neutralizan radicales libres, conozco toda esa teoría y me parece una, una, una locura, me parece realmente espectacular lo que hacen y más cómo amplifican los beneficios de otras prácticas positivas como una dieta cetogénica, como una dieta low carb, una dieta paleo. El mismo ejercicio se ve potenciado o amplificado cuando utilizas adaptógenos, el ayuno intermitente, entonces es una completa locura. Pero fíjate, nada más lo que estás diciendo, perdóname que te interrumpa. ¿Por qué hacen ese potenciar la autofagia o por qué te ayudan cuando tienes el ejercicio o cuando estás practicando algún tipo de terapia alternativa o estás practicando algo positivo? Porque tienen esa capacidad de regenerar. Así de simple, o sea, tienen la capacidad de regenerar, Manuel. Entonces, por eso logran esto que nos estás platicando, que desde este punto de vista, escuchándote, pues sí, a todos nos apasiona aún más, ¿no? Escucharte es una maravilla y como lo estás explicando. Y bueno, nada más es ese punto, por ejemplo, que decías de los nootrópicos, quiero nada más hacer un punto más a ir hincapié. Recuerden que cada cosa, cada sustancia que ustedes metan al cuerpo que los estimule, o sea, el nootrópico normalmente va a tener un estímulo al final de una u otra manera. Puede ser algo que tenga que ver con la conciencia o que tenga... Perdón, se me quiso entrar una llamada, perdón. Va a tener un estímulo y va a cambiar un proceso en la química. Tú que nos estás hablando de todas esas conexiones y esa química en el cerebro, cambian la química. El adaptógeno no va por ahí porque no lo estimula. La cambia de una manera natural, regeneradora, pero no la estimula. Nada más quería complementar eso. Me parece fascinante, me parece espectacular, de verdad, que cada vez me impulso más a leer más del uso de adaptógenos. Un tema muy importante, la microbiota. Yo siempre suelo como que buscar explicarle a mis asesorados todo como con plastilina y yo siempre les digo, mira, hagan de cuenta que la microbiota es como la cocina de su casa. Usted puede ir al supermercado y comprar la carne más fresca, comprar la verdura más fresca, pero si en su casa usted no tiene gas, no tiene un buen sartén o no tiene buen utensilios para poder coccionar los alimentos, ustedes no están haciendo nada. Eso mismo es la microbiota. A ti de nada te sirve nutrirte adecuadamente si tienes una microbiota alterada, si tienes disbiosis intestinal, si hay una diversidad, porque obviamente la diversidad es buena en la microbiota, pero hay un contexto, ¿cierto? Hay un contexto en el que entramos a analizar cómo pueden los adaptógenos
ayudarle a una persona con disbiosis intestinal, ayudarle a una persona con ansiedad por comer. A mí me encanta el tema de la ansiedad por comer porque de hecho mis estudios de posgrado los hice en el área de la neurociencia, principalmente en temas de ansiedad y adicción por comer. Entonces me apasiona muchísimo ese tema y sé muy bien que la ansiedad por comer también hay una alteración fuerte en la microbiota. Entonces yo quisiera a ti preguntarte cómo esos adaptógenos regulan la microbiota, cómo ayudan otra vez a obtener una microbiota diversificada, una microbiota benéfica, ¿cierto? ¿Cómo ayudan? Me Ok. gustaría. Claro, es que hay adaptógenos que tienen ciertas facultades a nivel de nuestra microbiota. Por ejemplo, hay adaptógenos que funcionan en cuestión del equilibrio de la cándida, un hongo que normalmente todo mundo que tenemos todos, pero se desequilibra fácilmente con los malos hábitos. Ahí entra, por ejemplo, el maitake haciendo un equilibrio. El maitake es muy enfocado en la parte de la candidiasis y la regula, o sea, ayuda mucho a modular. Hay adaptógenos como sello de oro, como palo de arco, como equinacia, que son antiparasitarios, son antibióticos naturales. Cuando nosotros tenemos una disbiosis, comprendemos que hay un desequilibrio al final en estos microorganismos y al nosotros introducir adaptógenos que están enfocados o más específicamente sus principios activos enfocados a esta regulación de ciertos organismos patógenos que puedan estar afectando, esto hace que pueda regular la microbiota. Entonces hay adaptógenos también que funcionan muy importante como la equinacia a nivel intestinal y funciona mucho en estos movimientos, evitando estreñimiento, movimientos del intestino, para evitar estreñimiento, para evitar esa colitis. Hay antiinflamatorios como la uña de gato, por ejemplo, que evita, o el Gardevil, que evita mucho la inflamación en cuestión de inflamación intestinal. Y cuando tú los introduces al cuerpo, haces ese equilibrio. Entonces, si tú tienes un desequilibrio en la microbiota, si tú tienes una disbiosis, ¿qué es lo que tienes que hacer? Retomar el orden de nuevo. Y es bien difícil, ¿eh? La disbiosis intestinal al final es complicada porque, pues porque a veces hay un desequilibrio bastante fuerte y los pacientes la padecen mucho. O sea, es una enfermedad bastante complicada y latosa. Entonces, cuando introduces adaptógenos como los que les acabo de mencionar, tienes mucho mejor respuesta en el equilibrio de tu microbiota. Entonces, hay adaptógenos específicos para eso y prácticamente son los que te dije: sello de oro, palo de arco, maitake, equinacia, siberiano, también entra mucho en la parte del intestino y entran a hacer ese equilibrio, ¿no? Que estamos buscando. Me has hablado de varios adaptógenos que no conocía y eso que tengo por ahí un gran repertorio de adaptógenos como la macuna, el pignogenol, Wanda. He leído muchísimo, pero me acabas de nombrar algunos que no tenían el radar, entonces es increíble la cantidad de adaptógenos que existen, ¿cierto? Y cada uno con un principio activo, a pesar de, en términos estructurales, son muy similares, ser muy similares, ¿cierto? Porque siempre hablamos de metabolitos secundarios en términos químicos, que son todos los que tienen una función biológica establecida. Son muy similares, pero que a pesar de ello tienen en el cuerpo humano funciones diferentes, ¿cierto? Algunos pues son muy buenos antiinflamatorios, otros regulan de manera positiva la microbiota, otros temas hormonales, otros temas neurológicos. Me parece pues de verdad espectacular, me parece tremendo este tema de los adaptógenos. Ya para ir finalizando, porque habíamos como que hablado un poco del tema, pues del tiempo que nos podríamos como que invertir en el live, pero siempre sucede esto cuando el tema es muy interesante y cuando estás hablando con una persona que realmente le apasiona y se le nota, pues por todos los testimonios, por cómo habla, por la elocuencia, por cómo une las ideas, de que es un tema que de verdad le apasiona. Sucede esto de que a veces se pierde la noción del tiempo y ya llevamos unos minuticos más de lo pues que teníamos presupuestado, ¿cierto? Ahí me gustaría preguntarte, ¿existe un efecto secundario? Tú al principio decías un poco, pero ¿puede llegar a haber un efecto secundario cuando tú estás consumiendo algún medicamento y estás, por ejemplo, en miras de tomar algún adaptógeno, o por ejemplo una persona en embarazo o un niño que está en etapa de crecimiento?
¿Cuáles serían como las recomendaciones a tener en cuenta cuando se va a empezar a consumir adaptógenos? Ok, voy a tratar de hacerlo como muy práctico para ver si logramos que todos los que nos escuchan lo comprendan mucho mejor. Niños pueden tomar adaptógenos. Nosotros tenemos pacientes desde antes del año que al final de repente con reflujos y todo han podido sanar con sus adaptógenos. Niños, adolescentes pueden tomar adaptógenos sin ningún riesgo. Lo único que yo siempre les pido es la calidad del adaptógeno. Recuerden que también hay un montón de productos que traen muchos excipientes negativos o muchas cosas o combinaciones extrañas. Hay que tener cuidado en eso en general, pero pueden tomarlos. Las dosis para los niños y los adolescentes son relativamente bajas porque funcionan muy rápido. Entonces, ahí la diferencia es tomarlos en dosis más bajitas y tomarlos mucho como prevención. Tengo un pacientito, de hecho, en California, con un tumor en el hígado que lo estuve tratando hace unos meses, ahorita está en remisión, y él tomaba adaptógenos ese 100 potencia, para que vean, ese sí se tomaba las fórmulas de Immunoheal muchísimo como dosis de adultos, pero él tenía una condición. Cuando no tienes una condición, las tomas en dosis bajas, pero pueden niños y adolescentes sin efectos secundarios. Este chiquito tomó a la par sus quimioterapias y no se interpone absolutamente con nada. Y bueno, su mamá me sigue escribiendo cada cierto tiempo, gracias a Dios, mandándome las fotos de este pequeñito que quiero con todo el corazón y bueno, él va perfecto. Entonces no hay efectos secundarios y así muchos niñitos que tengo. Embarazadas pueden tomar adaptógenos, sí. Yo siempre recomiendo tomar adaptógenos después del tercer trimestre, salvo que la mamá tenga alguna condición y tenga que estar trabajando con adaptógenos. Tuve una paciente embarazada con Lyme, que no saben qué locura y qué milagro al final de embarazarse y tener una niña hermosísima, una niña, nosotros le decimos sus pequeñitos adaptogénicos. Ella estuvo tomando adaptógenos desde el inicio porque tenía dolores muy fuertes, etcétera, entonces a ella la tuve con el programa completo, pero salvo ese tipo de situaciones o que la mamá tengo embarazadas que han tenido problemas también de mucha ansiedad, etcétera, en lugar de tomar ansiolíticos, toman los adaptógenos, pero bueno, salvo esa parte en donde tienes que tomar ya un protocolo más intenso o más guiado, las embarazadas yo recomiendo siempre después del primer trimestre tomar adaptógenos de manera muy simple, muy sencilla, algún adaptógeno muy suave, a lo mejor dependiendo de cada una lo que quiera más energía, si tiene más cansancio, si tiene problemas gastrointestinales, pues irlas guiando un poquito. Funcionan impresionante con las embarazadas y los niñitos nacen de una maravilla, ¿no? Al final ellos absorben también los beneficios de los adaptógenos. Mamás lactantes pueden utilizar adaptógenos también sin problema. Luego, ¿quién más me preguntabas? O sea, niños, adolescentes, las embarazadas, las lactantes, bueno, obviamente adultos en general, adultos mayores también pueden tomar adaptógenos. Todos podemos tomar adaptógenos, lo único que yo siempre les recomiendo es buscar la calidad. Si hay una condición de ser posible, acérquense, porque es importante que se acerquen y los guíen para que ustedes tengan la tranquilidad, sobre todo al principio, luego ya se van solitos tomando adaptógenos. Los efectos que puedas tener al tomar un adaptógeno, que nosotros les llamamos más como crisis curativa, el adaptógeno es muy diagnóstico, Manuel. ¿Qué significa eso? Si tú tomas un adaptógeno y traes algo en tu cuerpo, el adaptógeno te lo va a sacar. Ejemplo, si tú traes por ahí una bronquilla de, no sé, un hongo de cándida, si tú tomas adaptógenos y a lo mejor sientes alguna cosa rara, no es el adaptógeno el que te provocó eso, sino el cuerpo de la persona que traía arrastrando en su interior cosas que hay que ir sacando. Es muy diagnóstico y saca desde lo más profundo. Pero eso pasa en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, cuando eso les pasa a las personas, ¿qué les decimos? Los agarramos obviamente de la mano, les decimos tranquilos, vamos a bajar un poquito la dosis y vamos otra vez de menos a más. Entonces, prácticamente las crisis pasan, ¿sale? Nosotros les llamamos crisis curativas. Es muy raro que nosotros veamos en nuestra práctica, y tengo muchos años trabajando con adaptógenos, que veamos efectos secundarios graves. O sea, sinceramente no te puedo decir ni uno que yo haya visto, ¿sale? O sea, no hay reacciones alérgicas, no hay nada. Nos ha pasado que toman, por ejemplo, el adaptógeno y lo empiezan a tomar y de repente sí sienten como alergia, como ronchas, como algo. Entonces nosotros les decimos, baja la dosis y vuelve a empezar de menos a más, porque a veces el cuerpo está sacando toxicidad. Y tú bien lo sabes, la toxicidad va de adentro hacia afuera. Y al final se refleja cuando está ya, a veces hasta en la misma piel, siempre cuando se reflejan las cosas en la piel es porque vienen mucho de adentro hacia afuera.
pero con la tranquilidad del mundo bajen dosis y vuelven a subir. ¿Qué más? Bueno, prácticamente eso es lo que pudiéramos tener en la vida diaria de una persona que consume adaptógenos. Una vez que ya los estás tomando y estás pues en tus rutinas de tomar adaptógenos, son prácticamente parte de tu alimentación. En mi caso particular, son parte de mi alimentación del día a día. Yo me voy haciendo mis protocolos, voy cambiando uno por otro y es como si me comiera mis proteínas, mis vegetales, mis frutas. Bueno, meto mis adaptógenos como parte de mi nutrición. Entonces, la meta sería pues esa. ¿Alguna otra duda que se me haya pasado en contestarte de Ya esto? lo abordamos todo y me parece muy bueno que hayas tocado el tema de las mujeres en periodo de gestación porque es una de las preguntas más comunes y me parece muy interesante que precisamente los adaptógenos puedan realizar cambios epigenéticos, ¿cierto? Es decir, modificaciones en la forma en la que está estructurado o condensado el ADN que finalmente pues van a repercutir en la expresión del ADN, ¿cierto? Por diferentes procesos. De hecho, leía de que muchos de ellos llevan procesos de fosforilación y desmetilación y que así regulan un montón de procesos inmunológicos principalmente encaminados a expresar elementos de respuesta antioxidante que de hecho a mí me ha llegado pues he llegado mucho a pensar cuál es el principal efecto de los adaptógenos y por qué tienen una función tan grande en el cuerpo y pues lo que yo he llegado a pensar es que se debe principalmente a su alto efecto inmunomodulador, ¿cierto? Uh -huh. Porque a mí nunca se me va a olvidar que cuando estaba realizando el posgrado, en una de las preguntas finales, el profesor preguntaba, ¿qué es primero, la enfermedad o la inflamación? Y yo siempre he tenido la idea de que para mí siempre va a ser primero la inflamación. La inflamación 100%. Efectivamente, inclusive muchísimas veces desde el momento en el que nosotros nacemos, ya estamos con inflamación de bajo grado y que es como una avalancha, una bola de nieve que va a ir creciendo y que el cuerpo es muy inteligente y casi perfecto que va a buscar todas las alternativas para neutralizar esa inflamación, ese estrés oxidativo, esa pérdida de la alostasis, de la homeostasis redox, pero llega un punto donde el cuerpo dice, no soy capaz, no doy más y ahí es donde aparece la enfermedad. Pues bueno, querida Dani, ya casi estamos por terminar este live tan espectacular. Muchas personas conectadas, por ahí hicieron varias preguntas, pero creo que las logramos abordar con la dinámica con la que pues manejamos el live. Y hay una pregunta que está un poco salida del tema, pero que a la vez tiene que ver con todo lo que nosotros nos dedicamos, tú y yo y muchas personas. Y es, vivimos en un mundo con mucha información. Las redes sociales permiten tener muchísima información, pero a la vez hay mucha desinformación. Demasiada desinformación. Mira, la primera pregunta de este live la hizo una persona que de hecho estoy intentando ir hasta arriba, que la leí, no la perdí. Decía, el doctor Biter dice que hay un efecto negativo en el uso de adaptógenos. Y yo siento que eso es desinformación, ¿cierto? ¿Cómo puede vivir hoy en día una persona conectada todo el tiempo a una red social, a un celular que es prácticamente un universo completo? ¿Cómo puede salir de ello? Sabes que yo batallo mucho con mis asesorados porque constantemente me llegan con unas preguntas que de verdad que no me cabe en la cabeza con el respeto a las personas que se dedican a esto y que tienen una formación, ¿cómo pueden pensar de esa manera? Y de verdad hay miles de comentarios, de mensajes, de información en las redes que no van al caso y que lo único que están generando es pánico en las personas y más hablando de las redes sociales que finalmente se ha convertido en algo, casi una adicción, por no decirlo de que es una adicción, ¿cierto? Porque hay un trasfondo neurobiológico que sí realmente hace un celular adictivo, la luz artificial, todo ese efecto estimulante, gratificante en todo el circuito de recompensa. ¿Cómo puede una persona evitar eso? Y me gustaría preguntártelo a ti, es algo que lo suelo preguntar mucho a las personas que se dedican en este mundo. ¿Qué mensaje usted les da a esas personas?
Mira, lo único que yo puedo decir, oigo mucho de este tipo de cosas y sé perfectamente bien que hay muchos médicos y mucha gente que habla del uso de adaptógenos y a veces hasta se burlan de al final los que utilizamos adaptógenos de una manera tan consciente para ayudar a sanar y revertir enfermedades. Y lo único que yo les puedo decir es que yo sé perfectamente bien que ellos no utilizan adaptógenos. Una persona que no se los toma, una persona que no sabe lo que hace un adaptógeno, no puede hablar de un adaptógeno, por eso no pueden decir las cosas buenas. Nosotros, al final, yo desde mi trinchera que los uso, los utilizo, los veo, los vivo todos los días, puedo revertir eso que, puedo, perdón, enfrentar o confrontar eso que dicen estas personas, porque pues lo hago, ¿no? Tengo y cierro con este testimonio para que las personas que nos escuchen, que digan que un adaptógeno tiene un efecto secundario, escuchen este testimonio que les voy a dar y creo que nos vamos a quedar todos sumamente sorprendidos. Una paciente jovencita, llena de ansiedad brutal, llega conmigo, no se puede embarazar, tenía años queriéndose embarazar, Dios le permite el milagro, se embaraza, empieza su embarazo relativamente bien, empieza a tomar adaptógenos, se embaraza, tuvo un problema en la, es como una telita que tenemos las mujeres para detener al bebé, como un cerclaje creo que se llama, se me fue la palabra ahorita. Bueno, total que a ella se le revienta, estuvo encamada, tomando sus adaptógenos al pie de la letra, estuvo encamada desde los 2 meses de embarazo porque estaba con el peligro de aborto. Tomó adaptógenos como loca, muchísimos adaptógenos, las dos con muchísima fe, obviamente de alimentación, adaptógenos, yo le decía, pues ten calma, ten fe, todo tiene que salir bien, no les hago el cuento largo, nace el bebito, la bebita, perdón, apenas antes de cumplir los 6 meses de gestación, o sea, un verdadero milagro, no hay manera de que esa niñita, la verdad, estuviera viva, la mamá siguió tomando sus adaptógenos, estuvo en 2 meses y medio, casi 3 en la incubadora la bebita, con todos los tanques de oxígeno, los doctores no podían caber, o sea, no les cabía en su cabeza cómo la niña iba creciendo perfectamente bien fuera del útero antes de los 6 meses de gestación. Iba creciendo afuera, no tuvo ningún daño cerebral, ningún daño en el oído, ningún daño en la vista. La mamá tomaba muchísimos adaptógenos, le iba a dar la leche, le daba la leche materna. Salió la bebita, a los 3 meses, súper chiquito, obviamente, empezó a tomar adaptógenos la bebita en su lechita, le dimos adaptógenos. Ahorita la bebita tiene 2 meses sin una sola secuela de su nacimiento, súper prematuro, no prematuro, súper prematuro. Y hoy en día la mamá se volvió a embarazar, le dijeron que no se podía embarazar porque iba a volver a tener ese problema de que se le pudiera venir el bebecito. Ahorita ya la mamá tiene 7 meses de embarazo, el útero está perfecto, el útero, hace cuenta que regeneró el útero impresionante, no tiene ningún problema, no tiene ningún desprendimiento y obviamente está a punto de llegar a término de su segundo embarazo. Y tú dime si estos no son milagros, o sea, tú dime si estos no son milagros de adaptógenos, cuando entendemos científicamente y médicamente, quien me esté escuchando sabe que esto es muy difícil, o sea, esto es muy difícil. Ahora, no es el adaptógeno nada más, es la fe de la mamá, obviamente, es el hábito de la mamá, el estar dando también a la niña al final cuando ya estaba fuera del hospital, pues su leche y todo el contexto, ¿no? No quiero que se tome como algo mágico, pero sí quiero que la gente que nos escuche, pues confíe y que no se dejen engañar por gente que no los utiliza. Yo solamente les puedo decir eso. Las personas que no utilizan los adaptógenos hablan de ellos de una manera a veces pues muy incongruente y no se vale porque los confunden, Manuel. Esto que me dices tú a mí me da mucha tristeza también porque confunden y pierden a la gente de esa fe y de ese estímulo de tener una alimentación con adaptógeno saludable que los pueda llevar a una vida mejor. Entonces les meten miedo, les meten angustia y eso pues tú sabes perfectamente bien que a la larga es una de las cosas que más dañan. O sea, realmente el tener esa zozobra de decir, ay, servirán, no servirán, me van a hacer bien, me van a hacer mal, pues no te sirven. O sea, yo creo mucho en eso, ¿no? Al final tienes que hacer las cosas en un conjunto, pero bueno, milagros como este les puedo decir miles. Y yo sé que son verdaderos milagros, o sea, no nada más les digo el uso de adaptógenos, pero creo que solamente me quedo con esto y los dejo con esto pensando un poquito. Y bueno, los que estamos de este lado utilizando adaptógenos, nuestra meta es que los sigan conociendo. Hemos sido a veces atacados también en un momento dado
pues por decir las cosas que pasan, pero pues es lo que vivimos. Al final solamente les compartimos lo que vivimos, lo que vive una gente, mucha gente, y los mismos testimonios pues ustedes los pueden ir viendo. Entonces, pues a estas personas que no hablan muy bien de los adaptógenos, yo los invito a tomarlos. Creo que les va a hacer mucho bien, muchísimo bien, van a cambiar hasta su manera de pensar, su manera de hablar, a veces hablan bien feo, de repente yo digo, ay, pero ¿por qué hablan tan feo también en las redes y les dicen a la gente así como agresivos y yo digo, no, no está padre, o sea, cambien la manera de pensar, el adaptógeno cambia, ¿eh? Cuando tomas adaptógenos te cambia la manera de pensar, no sé si tú lo has vivido, pero ves la vida de otra manera, o sea, es mucho más suave, más noble, más cool, la gente me dice, me siento mejor, ¿por qué? No sé, no he hecho nada al final de gran cosa, pero uno cambia la química, cambia el modo, pues es que vives de una manera más simple, más natural. Increíble, ¿no? Increíble ese testimonio que cuentas y todo lo que dices al respecto. Y de verdad que yo creo y desde mi punto de vista con respecto pues a lo que comentamos ya para finalizar el live con respecto a toda esa información que hay en las redes sociales, yo creo en términos pues de alimentación, que es como el enfoque principal que por lo menos yo manejo. Hay muchos tipos de alimentación, pero hay un solo tipo de alimentación idónea para cada persona y el gran trabajo está en que la persona logre identificarlo, ¿cierto? Más allá de uno, Exacto. pues darle todas las herramientas, finalmente está en cada tipo de persona que aprenda a interpretar, a leer, a conectar con su cuerpo, ¿cierto? Con su alma, porque de esta manera es que van a poder encontrar la respuesta más allá de dejarse guiar por todo lo que ven en las redes sociales, como conectar con uno mismo y desconectarse un poco del celular, hacerse en exámenes médicos constantemente, mirar qué es la información que le está dando su cuerpo, qué le está dando a entender, ¿cierto? Porque la dieta cetogénica es maravillosa, pero para ciertas personas no puede ser. Si tienes pues tú algunos problemas biliares, algunos problemas intestinales, si tienes estreñimiento, pues obviamente va a tener sus complicaciones. Entonces, eso es lo más importante y es como mi punto de vista. Yo con el respecto a los adaptógenos estoy 100% a favor. Los he estudiado, pues, sin querer me di cuenta que los había estudiado desde hace mucho tiempo porque pues mis primeros inicios como en la investigación fue estudiando metabolitos secundarios, efectos de las isoflavonas, de los terpenos que aislábamos de plantas para mirar efecto antiinflamatorio, antifúngico, antibacteriano. Entonces, sin querer ya lo había realizado desde hace mucho tiempo. Y ahora que vuelvo como nuevamente a escudriñar un poco pues este campo, me doy cuenta que es fascinante como desde el primer momento en el que yo tuve como que una noción de los efectos que tenían y de verdad que siempre los voy a recomendar. Yo trabajo en una industria farmacéutica, entonces claramente sé muy bien qué hace un medicamento en el cuerpo y más allá de eso, pues obviamente los efectos secundarios que hay que desaparecen totalmente cuando tú das pues un medicamento 100% natural, que no tiene aditivos, que no tiene preservantes, que no tiene conservantes, que es 100% el principio activo y eso es lo más importante de los adaptógenos. Querida Ani, muchísimas gracias por este espacio tan valioso, de verdad. Yo creo que las personas quedaron muy felices con toda la información. Nos extendimos casi 20 minuticos más, pero pues era necesario porque es un tema fascinante, ¿cierto? Entonces, agradezco nuevamente tu espacio, tu dedicación, tu carisma, tu empeño, como en dejar todo muy claro, en romper todos esos mitos, todas esas brechas que hay hoy en día, ¿cierto? Con respecto al uso de los adaptógenos y bueno, espero que nos podamos volver a ver en otro live más adelante donde hablemos de ayuno, donde hablemos de ansiedad, de adicción por comer, de disbiosis. Solo sabes que cuentas conmigo para lo que necesites y espero que más adelante podamos nuevamente compartir un espacio de estos tan valioso, ¿verdad? Que permite educar y educar con conciencia, con amor, con carisma, que es lo más importante, porque finalmente eso es lo más importante, el conocimiento, que tú lo puedas transmitir y mejorar en algo este mundo. Y es más, si es ayudarle a las personas a mejorar su mundo, su vida, su bienestar, no tiene precio, la verdad.
Manuel, pues, ¿qué te digo yo? Me llena realmente mi corazón de haberte conocido y sobre todo de todo lo que sabes. Quiero platicar contigo mucho. Me encantaría sentarme, platicar y que me enseñes todo lo que sabes. Al final, con todo lo que tú sabes de adaptógenos y todo lo que te estoy escuchando de principios activos, sé que me vas a ayudar también a tener una mejor respuesta para todos mis pacientes y eso es lo que estoy siempre buscando. Entonces, agradezco que te hayas también abierto en este espacio con todos nosotros. Y ahora me va a tocar invitarte a mí también a platicar más y que podamos seguir compartiéndole a todos. Yo espero verte allá. Date un tiempo, vamos a buscar la manera de encontrarnos allá y que podamos compartirles a todos más de todo esto. Gracias por estudiar tanto, de verdad, gracias por estudiar tanto las plantas como nos los estás diciendo y platicando, porque pues no hay muchos que lo hacen y esto vale oro. Yo te invito a que le sigas durísimo porque tienes toda esa capacidad, tienes todo el conocimiento real de los principios más importantes químicos y bioquímicos de las plantas y esa es la clave. Entonces vas a llegar enormemente lejos a todo esto y yo te agradezco que me lo hayas compartido y estoy segura que nos vamos a ver pronto. Yo te voy a buscar. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces luego. Gracias a todos Chao. los que se conectaron también. Yo les mando un abrazo con todo mi cariño y aquí seguimos Manuel y yo poniéndoles lo más que podamos de información en nuestros Instagram. Les mando un abrazo. Gracias, Manuel, de corazón. Igualmente a ti, Ani. Chao, Muchas gracias. gracias. Bye bye. Gracias. Chao.